Bienvenidos a la clase de cálculo vectorial. En el siguiente video daremos a conocer lo que son las derivadas de orden superior y mixtas. Para una función de dos variables, z igual a f de xy, las derivadas parciales de z sobre dx y de z sobre dy son ellas mismas funciones de x y y. En consecuencia, se pueden calcular las derivadas parciales de segundo orden y de orden superior. De hecho, se encuentra la derivada parcial de derivada de z con respecto a x con respecto a y la derivada parcial de dz sobre dy con respecto a x. Los últimos tipos de derivadas parciales se denominan derivadas parciales mixtas. En resumen, las segundas, terceras derivadas parciales y la derivada parcial mixta de z igual a f de xy están definidas por derivadas parciales de segundo orden. La segunda derivada de z con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de la derivada de z con respecto a x. Y la segunda derivada de z con respecto a y es igual a la derivada de y de la derivada de z con respecto a y. Las derivadas parciales de tercer orden es algo similar, ahorita lo voy a explicar en el ejemplo, y las derivadas parciales de segundo orden mixtas es como se muestra aquí en pantalla. Símbolos alternos, que para mí se me hace más fácil trabajar con estos símbolos. Las derivadas parciales de segundo y tercer orden también se denotan mediante f sub xx, f sub y y f sub xxx, etc. La notación de subíndice para las derivadas parciales de segundo orden mixtas es f sub xy o f sub yx. Pasamos a la siguiente página. Igualdad de parciales mixtas. Sea f una función de dos variables, si las derivadas parciales f sub x, f sub y, f sub xy y f sub yx son continuas en algún disco abierto, entonces la derivada parcial mixta f sub xy va a ser igual a la derivada parcial mixta f sub yx en cada punto sobre el disco. Vamos a realizar el ejemplo 7 que está aquí en el libro, pero en cuanto a la simbología se me hace más fácil que lo entiendan como lo estoy haciendo aquí en el cuaderno y después pasamos al libro para comprender también cómo lo están haciendo ahí en el libro. Aquí se encuentra el ejemplo de derivadas parciales de segundo orden. Tenemos la función de dos variables z igual a x cuadrada y cuadrada menos y al cubo más 3x cuarta más 5. Encuentre la derivada de z con respecto a x. Para esto no deben de tener problema, ya vimos algunos ejemplos y vamos a encontrar esa derivada, la derivada de z con respecto a x. En este término derivamos x cuadrada, y cuadrada es constante, entonces queda el resultado 2x y cuadrada. El siguiente término es 0 porque tenemos una constante que es menos y al cubo y después tenemos 3x cuarta que la derivada es 12x cúbica y tenemos el 5 que la derivada de la constante es 0. Ahí tenemos la derivada de z con respecto a x. Ahora voy a pasar a la derivada de z con respecto a y. Derivamos este término con respecto a y, derivo y cuadrada que sería 2y y lo agrego aquí, respetando el orden nos queda 2x cuadrada y. Derivo el siguiente término con respecto a y, nos queda menos 3y cuadrada, observen, se le quita 1 al exponente. La derivada de este término es 0, la derivada de 3x cuarta es 0, estamos derivando con respecto a y la x es constante y la derivada de 5 también es 0. Ahora paso a las derivadas de segundo orden. Vamos a sacar la segunda derivada con respecto a x. Lo representamos como z sub xx. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a derivar con respecto a x esta ecuación. La derivada con respecto a x de este término, la derivada de 2x es 2, entonces nada más nos queda 2y cuadrada.
Así como y cuadrada se queda, también se queda el 2 y la derivada de x es 1. Lo podemos ver de esa manera también. La derivada de este término con respecto a x sería 36x cuadrada. Ahora me paso al otro lado para sacar la derivada de segundo orden con respecto a y. Derivamos esta ecuación con respecto a y la derivada de y es 1, por lo tanto nada más nos queda la constante que es 3x cuadrada. ¿Sí? Así como la derivada de 6y es 6 o 9y es 9, aquí la derivada de 2x cuadrada y es 2x cuadrada. Y la derivada de menos 3y cuadrada con respecto a y sería menos 6y. Ahora pasamos a las derivadas mixtas. Z sub xy es una derivada también de segundo orden y esta derivada resulta de obtener la derivada con respecto a y de esta ecuación. La derivada de este término con respecto a y, derivamos y cuadrada que es 2y y nos queda 4xy. La derivada de este término con respecto a y es 0. Ahora pasamos a la siguiente derivada mixta que es z sub yx, que vamos a derivar esta ecuación pero ahora con respecto a x. La derivada de este término sería 4xy y la derivada de este término sería 0. Ahora, como comentábamos ahorita en el libro, las derivadas mixtas, que son estas que estoy señalando, son iguales tanto z sub xy como z sub yx.